Edmundo González acaba de ofrecer una entrevista muy interesante al diario español El País, donde habla de 4 cosas principalmente: su juramentación, que tiene claro y sigue reafirmándose en que tiene un plan que no revela para juramentarse en Caracas el día 10 de enero. Ha hablado también del papel que tendrá en su gobierno María Corina Machado y ha hablado también del papel que tuvo el expresidente español Zapatero en su salida y el papel que podría tener en el cambio de régimen en cuanto se vaya Maduro y sea Edmundo González presidente. Y finalmente, ha hablado también del papel del ejército, un ejército que va a ser clave en un momento histórico como el actual, en el que hemos visto como en Siria el ejército se ha visto traicionado por su líder y se ha convertido en el principal objetivo de los insurgentes. Y eso es un elemento muy importante porque nos hace ver qué es lo que podría pasar en Venezuela, donde no se prevé una insurrección, pero sí que se prevén consecuencias muy grandes en el momento en el que Nicolás Maduro, a lo mejor forzado, acabe abandonando el país de repente, como su programa que hace los miércoles, sí, con Maduro de repente, pero en el avión, y al final deje en la estacada a toda una serie de acólitos que podrían verse después perseguidos, esa vez por el Estado de Derecho y por la ley, debido a todos sus crímenes. Y esto que ha ocurrido en Siria quizás sea el mejor ejemplo que podrían estar hojeando ahora mismo las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y que podría funcionar como elemento disuasorio del seguir apoyando a Nicolás Maduro y elemento de visualización sobre qué es lo que podría pasar en un futuro muy próximo en Venezuela y de cómo no va a merecer la pena apoyar al dictador, porque el dictador, en cuanto pueda, les dará la espalda y les traicionará. Algo súper interesante en esta batalla psicológica hasta el 10 de enero, del que faltan prácticamente 31 días, ¿no? Pues interesantísimo. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y muy en detalle, siempre con esta visión, con este ojo psicológico, con ese, podemos llamarlo, defecto profesional mío, que por mi profesión me lleva a analizar precisamente las motivaciones de la persona, qué es lo que hay detrás y cómo prever su comportamiento de acuerdo con su principal motivación. Así que bueno, si quieres saber más, quédate conmigo y vamos al vídeo. Así es, Edmundo González ha revelado al diario El País que María Corina Machado tendrá el rol de vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, un cargo, mayor cargo después del de Edmundo González. Y eso es muy importante porque lanza toda una serie de especulaciones, siendo inhabilitada por parte de la Constitución o de la ley bolivariana implantada por Maduro. ¿Qué tiene en mente Edmundo González para convertir a María Corina Machado en precisamente vicepresidente primero? Es decir, ¿cómo puede volver a habilitarla? ¿Qué tipo de deroga hará? ¿De qué tipo de leyes? ¿O si habrá una amnistía para que efectivamente determinadas personas puedan volver a ser elegibles, ¿no? Dentro de lo que es la carrera política? Algo muy interesante porque con Edmundo González no solo va a haber el cambio respecto a la dictadura de Maduro, sino que va a haber un cambio a nivel de hábitos, de leyes, de elementos que condicionan ahora mismo y limitan el acceso a la política de algunas corrientes, por supuesto, pues toda la corriente liberales, y eso hace pensar que detrás de la llegada de Edmundo González no es solo un cambio de persona lo que va a haber, sino también un cuerpo de leyes, posiblemente de deroga de leyes o de amnistías, con el fin de que esto sea posible. Pero vamos a ver directamente los recortes de esa entrevista que ha publicado El País. La determinación de estar en Venezuela para tomar posesión de mi cargo, al que fui electo por más de 7 millones de venezolanos. Yo salí de Venezuela de manera temporal. Yo sabía que yo iba a regresar en cualquier momento. Y el momento es el 10 de enero, la fecha de la toma de posesión. Hay otras vías para llegar. Y le preguntan, ¿tiene ya billete de avión para Caracas? Hay otras vías para llegar, dice. Y ojo, cuidado al lenguaje no verbal de Edmundo González. Siempre hace esa mirada de comprobación a alguien que está detrás de la cámara, como si estuviera siendo asesorado por alguien
que ejerce un poquito de organizador o incluso de autoridad moral o de cómplice de algún plan que tiene el Mundo González. Y además lo dice, fíjate qué buena cara que tiene, le brillan los ojos, ¿no? Tiene brillo en los ojos, le brilla la tez, la piel, ¿no? Se sonríe. Está muy optimista, ¿eh? Y en cualquier caso usted es consciente de que hay muchas posibilidades de que sea detenido si vuelve a Venezuela. Confío que no será así. Confía de que no será así. Yo estoy mentalmente preparado para el regreso a Venezuela. Todo depende de si saben cuando yo llegue, eso es lo que yo no voy a develar. Fíjate cómo aquí hace las comprobaciones de estas miradas. Yo no voy a revelar cuándo voy a llegar ni cómo, ¿no? De ahí en adelante ya empezaremos a tomar las decisiones que hayan que tomar. Entre otras, la designación del equipo de gobierno. Vicepresidenta de la República. Aquí será, pues, estará María Corina Machado en ese gobierno, vicepresidenta de la República, dice. Vicepresidenta ejecutiva de la República. Bueno, son ideas distintas de percibir la situación, pero en el fondo tenemos la misma, coincidimos en el mismo objetivo. Son visiones complementarias. Y hasta aquí hemos visto el tema de su juramentación, el cargo a María Corina Machado, pero vamos a ver algo que le han preguntado sobre Zapatero. Importante porque hoy Zapatero también en un programa de televisión se ha pronunciado y la verdad que ha sido deplorable lo que ha dicho y vamos a tratar de cruzar estas dos declaraciones para ver un poquito, ¿eh? Yo voy a responder la primera parte de tu pregunta. Yo entiendo que sí tuvo algo que ver en el caso mío. Le han preguntado, la primera parte de la pregunta, ¿intervino Zapatero en su salida de Venezuela? Y la segunda parte, ¿puede actuar como mediador en el futuro? ¿Mediador de qué? ¿Qué hay que mediar en Venezuela? A ver, ¿qué es lo que no han entendido los periodistas del país? ¿Qué es lo que hay que mediar en Venezuela? Por eso, el Mundo González le dice, yo te voy a contestar solo a la primera parte de la pregunta. Escucha. En el caso mío, con una parte de tu pregunta, de objetivo. Son visiones complementarias. Yo voy a responder la primera parte de tu pregunta. Yo entiendo que sí tuvo algo que ver en el caso mío, con una persona que estuvo también intermediando en eso. Él aparentemente sí estuvo vinculado a las conversaciones. Pues ahí sí no me atrevo a aventurarlo. En el caso mío funcionó. Yo creo que la cúpula que está en el caso suyo funcionó. Funcionó la mediación, dice, ¿no? Es interesante esto porque el Mundo González abre una puerta a que, aún marchándose Nicolás Maduro, Zapatero siga manteniendo sus intereses en Venezuela. Tal vez este sea uno de los elementos importantes, es decir, vamos a tratar de cortar todos los lazos que tiene Maduro, incluso con sus asesores, consejeros principales como es Zapatero, con el fin de que, bueno, esta gente al final le deje en la estacada, ¿no? Le abandone, le deje solo. Puede que este sea uno de los elementos diplomáticos que esté barajando el Mundo González. Aunque por el otro lado Zapatero hoy dijo algo que lo vamos a escuchar, mira. De juicio electoral ni de órgano electoral. Es un demócrata de diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno. ¿Es un demócrata Maduro? Le pregunta Eduardo Inda, que es director de OK Diario, y José Luis Rodríguez Zapatero le contesta, ha ganado muchas elecciones. Escucha, escucha. Es un demócrata de Maduro. diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la una última, desde elección. luego, no. La última está ahí, el debate. No. Está ahí el debate, dice. El gran hijo de su madre. Está ahí el debate. Están las actas que demuestran que ganó de calle. Bueno, esa es su... Está en las actas, le dice el periodista. Mira a José Luis Rodríguez Zapatero qué dice. Mire, lo he hecho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Estuvo como observador José Luis Rodríguez Zapatero y no se quiere pronunciar. Hay un conflicto político. Hay un conflicto político. ¿Cuál es el conflicto político? ¿Dónde está el conflicto político? Esto es como decir, cuando un hombre agrede a una mujer dentro de su casa, maltrato dentro del ámbito familiar, ¿no? Llega la policía, ¿no? Y en lugar de llevarse al hombre, dice, no nos vamos a meter. Es que hay un conflicto. Precisamente porque hay un conflicto y precisamente porque hay alguien que tiene el uso exclusivo de la violencia, el monopolio de la violencia y la ejerce en contra del otro,
¿Cuál es el conflicto? ¿Qué conflicto es este? Donde José Luis Rodríguez Zapatero habla de conflicto cuando hay un abuso, hay una agresión por parte de una de las dos partes. De las elecciones, después de las elecciones. Un demócrata De malo. diálogo. Antes de las elecciones y después de las elecciones. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. Un demócrata De malo. Hay un conflicto político antes de las elecciones y después de las elecciones. Sí. No, hay un agresor que usa la represión y la brutalidad. Esto le llama conflicto político. Y fíjate cómo, aún así, Edmundo González trata de ser lo más diplomático posible al respecto, ¿no? Pero el otro elemento de la entrevista, el último elemento de la entrevista de a Edmundo González, es esta parte donde se habla del ejército. La pregunta es, ¿cree que el ejército de Venezuela está con Maduro como él sostiene? Esto es lo que dice Edmundo González. La cúpula que está en el poder sí están alineadas con el presidente. La cúpula, más no el resto de... Un solo dato. En los centros electorales que funcionaron en instalaciones militares, en todos esos gané yo. Fíjate con qué seguridad, ¿eh? Gané yo, donde el ejército, ¿no? En los centros electorales de la Fuerza Armada ganó Edmundo González, en todos, ¿eh? Se ve un Edmundo González cada vez más fuerte, más decidido. Me gusta personalmente este hombre. Me gusta su capacidad de no revelar las cosas y mantenerse lo más diplomático, incluso con cosas que queman mucho, como puede ser la figura de Zapatero. Pero ojo con el ejército, porque el ejército estos días está teniendo una visualización a través de lo que está ocurriendo en Siria, que es muy interesante y podría ser el elemento que haga definitivamente tomar conciencia al ejército sobre la necesidad de darle la espalda a Maduro, porque sabes que en Siria ha caído la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? Dictador que había heredado la dictadura de otro dictador que era su padre, un poquito como Maduro, la heredó de Chávez, ¿no? De Hugo Chávez. Bien, después de años y años de represión, podemos decir que hay 5 elementos que tienen en común la dictadura de Maduro con la dictadura de Bashar al-Assad. La primera es el gran éxodo que han supuesto las dos dictaduras. Estamos hablando de un éxodo en Siria de alrededor de casi 6 millones de refugiados, más, si no me fallan las cuentas, otros 3 millones aproximados que están sin listar. Por lo tanto, un éxodo masivo, tal como se ha dado también, 7 millones, son casi 8, ¿no? Si no me equivoco, los venezolanos que han abandonado en la última década Venezuela debido a la represión de Nicolás Maduro. Estamos allí, ¿no? Para que tengamos una dimensión de lo que es el éxodo y de lo que pudo haber supuesto, ¿no? El bombardeo de enteras ciudades, ¿no? En Siria, que ha forzado a la población a marcharse. Estas son las imágenes, ¿no? de la gente celebrando la salida del régimen. Y estas son las colas de coches que vuelven a Damasco, que vuelven a Siria, dicen, una vez que se ha sabido que ha caído la dictadura, ¿no? Pues brutal, ¿eh? Brutal lo que se está viendo. Son imágenes con un dron de gente regresando, ¿no? De esta diáspora que regresa a Siria. Pero luego hay otro elemento, y es el tipo de represión a través de las torturas, a través de centros de tortura, tal como Maduro tiene el helicoide y otro centro de torturas, cárceles ilegales donde se tortura. Al-Assad tenía en Damasco el centro de tortura de Senaya, se llama, ¿no? La embajada del infierno en la tierra lo llaman, que es este centro que además tiene una serie de celdas que no se sabe dónde están. Hay cámaras que monitorean celdas que no son visibles. Es tremendo. Han encontrado, no voy a poner imágenes, pero han encontrado realmente cosas escalofriantes. Estas son las imágenes del búnker que tenía el hermano de Bashar al-Assad, que se especula que podría ser algo similar al búnker subterráneo, el refugio, que puede tener Nicolás Maduro, que posiblemente le lleve a alguna salida para poder abandonar el país en algún momento.
Tenemos aquí, bueno, me han llegado algunas imágenes. Parece máquinas para imprimir documentación oficial, impresoras, caja fuerte. Parece que no ha sido usado durante mucho tiempo o es que lo han vaciado antes de poner las imágenes, ¿no? Pero si el régimen de Maduro y el de Al-Assad tienen el éxodo y los centros de tortura como elemento similar, también tienen al chavismo como elemento común. Aquí tenemos a Hugo Chávez poniéndole una medalla al mismo dictador sirio hace una década, ¿no? Más de una década. Porque no exagero. Tú eres uno de los libertadores del mundo nuevo. Con la imposición de este orden del Libertador en su primera clase, se representan las luchas libertarias que emprendiera Simón Bolívar. Hugo Chávez comparaba a Al-Assad a un libertador del calado de Simón Bolívar, para que veas. Y si hay algo más que unen al régimen de Al-Assad con el de Maduro, son tanto los apoyos externos como los enemigos externos. Sí, porque posiblemente Al-Assad haya caído debido a que Rusia ya no puede prestar aviones para bombardear a los disidentes, ya no puede apoyar, estando Rusia implicada en la campaña, en la operación especial militar en Ucrania, ya no puede sostener a Siria, ya no puede darle lo que Siria necesita para mantener esa dictadura, razón por la cual ha caído. Y posiblemente esto le vaya a pasar incluso a Nicolás Maduro cuando verá que Rusia e Irán finalmente dejarán de apoyarle. Sí, porque a Siria y al Assad le apoyaban principalmente Rusia e Irán. Dos dictaduras, si podemos llamarlas así, que están en horas bajas. Irán prácticamente después de los bombardeos y de la debilitación que le ha proporcionado el gobierno de Israel a través de las campañas en la Franja de Gaza primero y en Líbano después, la verdad que no está como para lanzar cohetes, nunca mejor dicho, y Rusia desde luego está empeñada en otra cuestión, en otra pelea prioritaria y por tanto ha dejado caer a Al-Assad. Dejar caer es algo que podría pasar también a Nicolás Maduro, precisamente porque incluso los enemigos son lo mismos. Al igual que Joe Biden afirmaba que, decía que estos días que Estados Unidos está contribuyendo a que esa dictadura caiga en Siria, en algún momento también podría estar detrás de la caída de Nicolás Maduro. Biden, de hecho, anunciaba esto en las últimas horas. Nuestro enfoque ha cambiado el equilibrio de poder en Medio Oriente. Ahora vemos nuevas oportunidades. Estados Unidos apoyará a los vecinos de Siria, incluidos Jordania, Líbano, Irak e Israel. Ayudaremos a garantizar la estabilidad en el este de Siria, protegiendo a cualquiera de nuestro personal contra cualquier amenaza. Nos comprometeremos con todos los grupos sirios para establecer una transición lejos del régimen de Assad hacia una Siria independiente y soberana. Estados Unidos hará todo lo que pueda, incluso a través de ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, ahí tenemos el rol que puede también tener Estados Unidos con respecto a Venezuela en algún momento, pero lo más importante de todo es la manera en la que Al-Assad ha abandonado Siria para irse a Rusia, donde sí le ha dado asilo Vladimir Putin, pero solo a él y a su familia. Tan es así que mucha gente ha tenido que correr lo vas a ver en estas imágenes, para meterse en aviones que iban marchando, gente afín al régimen, posibles torturadores, que se han quedado después en el aeropuerto, en la pista, porque él se ha marchado y los ha dejado a todos solos, ¿no? Y esta quizá es la mejor fotografía que puede reflejar, lanzar un mensaje a todas las personas, a esa cúpula y a los militares que rodean a Nicolás Maduro, ya que demuestra que cuando un dictador está en riesgo, lo que va a proteger básicamente es a él y a su familia más directa y todo lo demás le da igual. Así que yo creo que estas
estas imágenes son las imágenes más claras y evidentes que pueden contagiar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, a todas las personas que secundan a Nicolás Maduro, porque a través de esto tienen una visualización muy clara de lo que les espera en un futuro. En el momento en el que Nicolás Maduro tenga que huir, posiblemente huirá a Rusia. Y segundo, no se los va a llevar consigo. Así que decidan ellos muy bien en qué parte de la historia quieren estar. En la parte de la historia de aquellos que no le dieron la vuelta a Nicolás Maduro y finalmente fueron traicionados por el mismo dictador y serán juzgados por la justicia, o pasar a la historia como aquellos que sí que le dieron la vuelta a Nicolás Maduro, dieron las espaldas al régimen y entregaron a Nicolás Maduro con el fin de no salir ellos finalmente como los culpables de una historia que la justicia se encargará de poner en su sitio. Esta es muy reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Habías entrevisto estos 5 puntos de similitud entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Al-Assad. ¿Crees que estas imágenes y lo que le ha pasado a Al-Assad pueden contagiar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y a un movimiento que en Venezuela cambie la suerte del país incluso antes del 10 de enero? Escríbeme en los comentarios, ahí te espero. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.